Buenas tardes, vamos a continuar con la última conferencia magistral del día de hoy. Bueno, en la tarde tenemos algunas ponencias, pero la que corresponde a las presenciales el día de hoy es la última, a cargo del doctor Raúl Rojas Soriano. Raúl Rojas Soriano es doctor en Sociología y profesor investigador titular definitivo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinó la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM del 77 al 79. Fue presidente del Colegio de Sociólogos de México. También fue evaluador académico en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los años 90 y 2000. Ha sido invitado por más de 100 universidades mexicanas y extranjeras y por más de 70 escuelas formadoras de maestros e institutos tecnológicos, así como por otras instituciones académicas, dependencias gubernamentales, municipios, institutos nacionales de salud, hospitales, cárceles, agencias de información, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de artistas, escritores, profesionistas, estudiantes y de empresarios, y por ferias nacionales e internacionales de libros, foros en los que ha impartido más de 1000 conferencias. Cuenta en su haber con 145 conferencias magistrales hasta 2018 impartidas en diversas instituciones. El doctor Rojas Soriano ha escrito 42 libros sobre metodología de la investigación, educación y salud. El currículum del doctor es amplísimo. Se los vamos a compartir a todos a través de las redes sociales de Infotech y yo les cedo la palabra para no quitarle tiempo de la valiosa intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco a la maestra Julieta Alcíbar y Hermosillo la invitación para impartir esta conferencia. Igualmente, reconozco el valioso apoyo de mis colaboradores, la maestra en educación Claudia Aranda Cotero y al sociólogo Carlos Martínez Islas, quienes me ayudaron a organizar los materiales para esta conferencia y también en mis proyectos de investigación. Cabe señalar que se valen todas las críticas. Solo les señalo que todo lo que expresaré aquí está sustentado en mi práctica académica, profesional y sociopolítica. La práctica fundamentada en la ciencia es para mí el único criterio de verdad para comprobar hipótesis, validar teorías o superarlas y para orientar los procesos de transformación de la naturaleza y la sociedad. Tal forma de pensar me ha llevado a romper con diversos paradigmas de investigación y exposición del conocimiento cuando lo considero necesario de acuerdo con mi práctica social. Por ello, expresaré y mostraré experiencias propias para ilustrar mejor el fenómeno del plagio académico y para ofrecer recomendaciones para evitarlo. Además de los plagios que me han cometido docentes e investigadores de varias universidades, también me referiré a otros plagios que he conocido como miembro de comisiones dictaminadoras de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Les mostraré, si hay tiempo, las ediciones piratas que se han hecho de mis libros en varios países, las cuales las tengo aquí a la vista, ¿sí? Y van a aparecer en la pantalla. Aquí las tengo en Venezuela, Argentina. Es algo de lo que no se ha hablado y que tiene que ver con la afectación a los derechos de autor y la decisión que tomé al respecto. Voy a decir cosas que quizás a muchas personas no les agraden. Siempre he sido así. Fui brigadista del movimiento estudiantil del 68 y todo esto me ha llevado a cambiar de manera total mi práctica social, mi formación sociológica, mi práctica en todos los campos del quehacer social. Voy a seguramente a generar muchas controversias y molestias en algunas personas porque voy a plantear y a romper esquemas con base en la práctica directamente, así que se valen todas las críticas. Vamos a comenzar con la primera. El título se llama El plagio académico, proceso para fundamentarlo, experiencias y reflexiones.
He escrito 2 libros con base en los plagios que me han cometido docentes de esta universidad y de varias instituciones universitarias, de directivos universitarios. Aquí tengo las pruebas a la mano y aquí se van a mostrar también. Esa es la primera edición de 1997. Ahorita voy a referirme más tarde al plagio que descubrí del CCH Sur al dictaminar un libro y de la ENEP Iztacala también, con pruebas, ¿sí? Que van a aparecer aquí las tengo aquí a la mano también los originales. La siguiente, este es un plagio de mis libros en un texto del INEGI en México y en otros de varias universidades que descubrí el 21 de septiembre del año pasado y me dio tanto coraje porque ayer un expositor decía que esto genera mucha molestia. No es posible el plagio de párrafos completos sin que me citen. En algunos casos sí lo hacen, pero en muchos casos no lo hacen. Y durante 2 meses, con mis colaboradores, dejé de lado todos los proyectos y pues me dediqué a documentar el plagio y otros plagios para incluirlos aquí, que van a aparecer aquí con las pruebas correspondientes. Todos los textos míos se pueden descargar completos, sin costo, y se pueden imprimir de mi página electrónica y de mi perfil de academia.edu. Es abierto completamente el acceso, porque los libros son de quienes los leen. Y esto porque sigo la idea del general Emiliano Zapata, originario de mi estado natal, Morelos, la tierra de quien la trabaja, y porque su hijo, Mateo Zapata, me apoyó en un movimiento campesino para evitar un fraude a los campesinos, en donde estaba metida la reforma agraria y el presidente del Senado de la República. En la carta del Mateo Zapata se encuentra en mis documentos personales de la página electrónica y las demás pues protestas que hice en los medios de comunicación en ese entonces. Por eso me refiero a que los libros son de quienes los leen, que no debe costar la lectura. La siguiente. Esta es una polémica que tuve en 1992, que es un plagio que me cometió el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública. Son varias páginas de La Verdad de Tamaulipas que de manera bastante objetiva reproduce la polémica que tuve con Enrique Flores Cano, el principal historiador del régimen de Salinas, y con el representante del gobierno federal para las zonas fronterizas para el Tratado de Libre Comercio que estaba en esa fecha pues desarrollando. En septiembre del 92 se puso en marcha en 1 de enero del 94, Jorge Bustamante, y con los dos tuve una confrontación muy fuerte en la Universidad Autónoma de Tamaulipas el 3 de septiembre del 92. Y pues yo le comentaba por qué se han quitado muchos personajes de la historia, otros se han reducido al mínimo, otros han desaparecido, como el niño artillero Mendoza de mi estado natal de Cuautla, se desapareció, y tenía mis hijas en primaria y pedían un resumen. Si estaba tan resumido, tengo el texto, ¿no? ¿Cómo resumir lo resumido? Y pues vean lo que contestó después de la polémica muy fuerte. Son varias páginas del periódico, solamente pongo la primera, La Verdad de Tamaulipas, y no voy leyendo todo por falta de tiempo. Cuando le pregunté a Enrique Flores Cano, molesto, ¿por qué se había hecho de esa manera los libros de historia? Lo que él contestó, ¿sí? En los libros de texto de historia se encuentra una carga política e ideológica de los grupos en el poder y no puede ser de otra manera. Enrique Flores Cano, ¿sí? Sí, ahí está, ahí está La Verdad de Tamaulipas, está la fecha, todos los datos. No quedó esto aquí. Regresando a la editorial, hablé con el director de Plaza y Valdés y le dije, no, tenemos que elaborar un certamen para todos los libros de texto de la educación primaria, y vean lo que pasó aquí, una confrontación con el gobierno federal que nos llevó a un pleito con Cedillo, que era secretario de Educación Pública. Ahí está, nos entrevista el periódico Excelsior, el 28 de septiembre de ese mismo año. En 3 semanas elaboré la convocatoria para abrirla a todos los especialistas del país, de todas las materias de educación básica, y no que se entregaban
a un grupo específico, en este caso de Nexus para el libro de historia, donde estaba también Aguilar Camín y Flores Cano, y ahí está parte. También aquí tengo que fue publicado también en varios periódicos aquí anotando. Los periódicos en la jornada, desplegados completos en proceso, aquí los tengo. Si quieren verlos después, aquí están los originales. Pero ¿qué pasó después adelante? Ahí está, continúa. Se socializaban el certamen para que todos participaran. Esto molestó mucho a Zedillo. Al final, en octubre, en la Feria Internacional del Libro en Frankfurt, Alemania, la más importante, fue el secretario de Educación Pública al stand de Plaza Valdés y se hicieron de palabras con el director cómo nos atrevíamos a hacer un certamen de los libros de historia, porque eso era una atribución del gobierno, ¿sí? Y pues se hicieron de palabras, se gritaron y vean lo que pasó. Dije, nosotros lo vamos a hacer. Se vieron obligados a sacar el 7 de enero del 93, a las pocas semanas, su convocatoria. ¿Y qué es lo que dice ahí? Esto, la maestra Aranda Cotero, Claudia, que está en Guadalajara, le pedí que hiciera un registro durante varios días, varias horas, todo lo que había pasado, toda la historia, para poder fundamentar el plagio y saber de lo que estamos hablando. Y descubrió, porque no está todo digitalizado, ¿sí? El informador de Guadalajara, del 7 de enero del 93, ¿sí? Por lo que hace el concurso, cabe destacar que su establecimiento da por terminado un procedimiento que utilizó la SEP por más de 2 décadas para modificar los libros de texto, el cual consistía en el encargo directo de la elaboración de estos volúmenes a grupos técnicos previamente definidos. Y al otro día publica la SEP, pasa la convocatoria. Y entonces se apropiaron de nuestra idea, ¿sí? De la divulgación y del certamen, abrirlo a todos los libros de educación básica y también que participara toda la gente especialista de todas las materias del país. Y pues, ¿qué hacemos? Lanzamos una demanda de plagio contra el gobierno federal. Eran otros tiempos, no era fácil. Adelante, pero vean la actitud distinta 5 años antes de un alto funcionario de la Secretaría de Educación Pública que le solicita a la UNAM la reproducción de 13 páginas de mi libro guía para realizar investigaciones sociales, ¿sí? Para una antología. La siguiente es el director general de evaluación educativa de la Secretaría de Educación Pública. La UNAM se dirige a él diciéndole que no puede dar la autorización, solamente yo como autor puedo dar la autorización. Y se dirigieron a mí y les di la autorización para la reproducción. Otra actitud totalmente distinta. Ahí están los datos oficiales, los documentos oficiales, ¿sí? De entonces, adelante. Bueno, este es el plagio que me cometió el INEGI. Es un texto que se publicó en 2005 y de casualidad lo vi en septiembre del año pasado en mi perfil de academia.edu, metodología de la investigación. De pura casualidad empecé a leerlo y después de la presentación viene la introducción y vean el párrafo textual de mi libro guía para realizar investigaciones sociales que publiqué hace ya en 1976, ya casi 50 años, ¿sí? Con otra propuesta totalmente distinta a la que prevalecía en ese entonces en el área de la metodología de investigación en toda América Latina, porque mi proposición metodológica se basa en 3 ejes fundamentales. Es un proceso dialéctico, es un proceso sociohistórico y es un proceso objetivo-subjetivo, ¿sí? Que desarrollo en un texto que veremos más adelante. Solo lo dejo ahí, después van a ver todo lo que se lleva a cabo. Lo pueden descargar el texto porque no va a haber tiempo de dar a conocer todos los detalles. Y ahí hago referencia a cómo, pues muchas veces
se escucha sobre el plagio, se lee sobre el plagio, pero una cosa es escucharlo, leerlo, y otra cosa es vivirlo en carne propia. Ayer lo decía un expositor, la molestia que se siente, y más porque ese libro lo hice cuando trabajaba como asesor investigador de la Subdirección General Médica del Seguro Social en el Centro Médico Nacional, y el trabajo era estresante y me sacó una úlcera. Entré hace 50 años justamente, en 73 al 77. Me sacó una úlcera y con esa úlcera hice el libro Guía para realizar investigaciones sociales, y se ha plagiado en muchísimas partes, ¿sí?, de América. Bueno, adelante. Gracias. Continúo también ahí. Todo lo que uno siente cuando el esfuerzo intelectual se lo apropia de otras personas, cuando uno ha vivido situaciones muy difíciles para armar un texto, y no es como ahora, que tenemos posibilidades de escribir con muchos recursos a la mano. Era hace 50 años, ¿no? Otras circunstancias totalmente diferentes. Adelante. También ahí, muchas veces se queda en el olvido al autor cuando se plagia y citan al autor plagiador, y es el que se queda con los créditos. Y como le dice ahí, lo hice con una úlcera estomacal que me agobiaba día y noche. Por eso me sentía más molesto todavía. Adelante. Ese es el texto. Adelante. ¿Sí? Y a veces el plagio se da por descuido, falta de cultura académica, de manera intencional también, para terminar a tiempo el trabajo y recibir el reconocimiento y o aprobación correspondiente, dejando de lado la revisión meticulosa de los avances teóricos en el tema de estudio, y o porque se carece de experiencia derivada de la práctica de investigación y de transformación de la realidad sustentado en el campo de la ciencia. Adelante. Ahí también seguimos con nuestra reflexión sobre el plagio, porque el plagio también, de esto no se ha hablado aquí, se comete constantemente en las clases, en las conferencias, como voy a demostrar en un minuto más, ¿sí? Cuando los profesores, los conferencistas, o conferenciantes, como se señala también por la Real Academia Española, que sería lo correcto, se apropian de muchas ideas, de información, y no dan los créditos. Ahí también se da el plagio, y de eso no se ha hablado aquí. Adelante. Miren, esto fue un plagio que me cometió el director general de investigación científica de la Universidad Autónoma del Estado de México en 1985, en marzo. A un foro que me invitaron, yo daba la conferencia presencial, inaugural, y después, cuando intervino el director de investigación científica de esa universidad, comenzando con 2 párrafos que ahorita vamos a ver, no daba el crédito a lo que estaba escuchando, y de inmediato el señor se retiró. Y yo no pude hacer más que leer, que dar mi conferencia. Llegando a mi domicilio, hablé con la directora de medicina de esa universidad del Estado de México, que era mi amiga y que estaba ahí. Digo, Estela, por favor, habla con el director. Dile que le doy esta mañana de plazo para que me hable a mi teléfono y me ofrezca una disculpa. De lo contrario, el lunes envío una denuncia al Consejo Universitario por esta anomalía y lo divulgo en los principales periódicos del Estado de México. Y sí me habló el director de investigación científica para decirme que se le había traspapelado el nombre del autor, o sea, mi nombre, y la fuente completa. Lo saqué en 1988 en un artículo en el periódico Excelsior, pero ahí me refiero a otros plagios y ya no hago referencia a esos 2 párrafos que vienen enseguida. Esos son los párrafos que les ha gustado mucho de mi libro, El proceso de la investigación científica, ¿sí? Y que también se los han apropiado docentes de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad en sus programas de estudio. No revelo el nombre porque se disculparon conmigo
cuando una estudiante le llevó el libro y dijo, maestro, esos párrafos son iguales a los de su programa. Y eso me lo dijo la estudiante. Y luego la maestra me invitó a dar una conferencia. Por eso lo cito solamente, pero sin mencionar nombres. Ahí está. Adelante. Ahí está el libro. Adelante. Luego el plagio también se han apropiado de capítulos completos de mis libros. ¿Por qué? Porque la UNAM no tiene la cornisa donde va en la parte superior el nombre del autor ni el título de la obra. Y se sacan copias por parte de los maestros, se distribuyen y andan los capítulos por todas partes sin que sepa el autor. No hay cultura académica científica para poner la portada del libro. Y esto me llevó a ¿qué? ¿Sí? A que en una ocasión, al ir a la editorial, el director me dio un libro sobre metodología de investigación y al revisar el texto me di cuenta que el capítulo de estadística era totalmente mío. Y ya se empezaba a distribuir, le digo, detén esa publicación y que dile a los agentes que recojan todos los ejemplares que hay en las librerías. Me opongo a que se distribuya. Y sí, los enviaron y cita para mañana al autor. ¿Sí? Al autor, esto lo digo en el libro del INEGI, contra el INEGI. Y al otro día llegó y estudiaba la maestría en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y me dijo que sí, que le dieron un maestro ese capítulo y se le hizo fácil ponerlo en su libro. Y se tuvo que rehacer el texto para poner la fuente. Ya no pongo ahí el nombre, pues se disculpó y porque falleció el año pasado por COVID. ¿Sí? Pero ahí está el hecho y de testigo el director de la editorial Plácido Valdet con quien hablé la semana pasada. Adelante. También ya quedamos muchos profesores, conferencistas o conferenciantes se olvidan de citar muchas fuentes y arman sus rollos muy brillantes, cuando muchas de esas ideas, de esa información, ha sido tomada sin dar las fuentes respectivas. Ahí está un plagio del que no se habla. Adelante. Miren, plagiar. Ahí está lo que dice la Real Academia, ya lo han visto. Luego el APA, según el APA, en su última edición, no digo ahí todo lo que plantea el APA, pero estoy en contra del APA. Por el APA me han plagiado varias obras y lo voy a demostrar. Adelante. Esto lo voy a demostrar al final y con un experimento que hice en 1996 y que incluyo en el libro Trabajo intelectual e investigación de plagio que se publicó en el 97. O sea, todo lo que aquí expreso está sustentado en la práctica. Eso lo voy a dejar para el final. ¿Sí? Porque ese texto se lo envió al CONACYT y ahorita voy a ir también por una situación contra el CONACYT bastante fuerte. Es copatrocinadora. Espero que me vuelvan a invitar. Si no, pues lo entenderé. La UNAM sacó ese texto en el 2018, plagio y ética, así. Y ahí le puse, este libro induce al plagio como lo demostraré enseguida. La UNAM. Vean. Hasta el final, la última página después de la bibliografía, pueden ahí checar, están los créditos de los autores. Y puse abajo, nota, los nombres de los autores se incluyen en la última página del texto cuando deberían estar en la portada de conformidad con las normas editoriales. De esta forma evitamos ignorar a los autores. Se induce al plagio. ¿Por qué? Porque la gente no se va hasta el final, después de la bibliografía, está después de la bibliografía. Y saca de ahí y los párrafos, definiciones y se pierde la autoría. Yo utilizo ese texto para referirme al concepto de plagio intelectual, al siguiente de lámina, ¿sí? Y pongo todos los autores, todos los 5. No utilizo ya el et al. Y otros, ¿por qué? Porque si se ponen por orden alfabético, va primero los apellidos que tienen, que comienzan al principio del abecedario. ¿Sí? Y los demás quedan volando, que quizás fueron los que más trabajaron. Y eso, falta de respeto a los autores. Siempre,
todas las herramientas que están aquí, todas tienen la información completa. No uso el APA, ¿sí? Y toda la información de la fuente. Adelante. Vean ustedes aquí también todo lo que comento sobre el plagio en ese texto inicial, trabajo intelectual, investigación de un plagio, que me llevó a proponer una tipología del plagio derivado de la práctica. Y ahorita va a ver todo el proceso que se siguió para descubrir el plagio. Y fundamental. Adelante. Bueno, aquí tenemos nosotros la solicitud que me hicieron para dictaminar un texto para su segunda publicación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y pues descubrí muchas citas mías que no me daban los créditos, en otras sí me daban los créditos, y empecé a leer el texto y descubrí que había varios autores que también habían sido plagiados por el estilo que yo había escuchado, visto al leer esos libros. No había como ahora internet para meter esos párrafos en aplicaciones. Era 1996. De los 43 libros del texto a la investigación, ¿sí? Tenía 38 en casa y durante 3 semanas, mañana, tarde, noche, me puse con todos los libros ahí en dónde estará esta cita. Y dediqué 3 autores, que ahí están. Porque a partir de la hipótesis, si yo fui plagiado, seguramente otros autores han sido plagiados. 3, para dar el dictamen y evitar que se publicara el texto. Y ahí está. Mucho tiempo me llevó. Y entonces en el libro pongo cita plagiada, cita original, la fuente de los 3 libros, y junto con también los míos también. Bien sistematizado todo. Adelante. Bueno, el reconocimiento y la decisión de suspender la publicación de ese texto. Y claro, pues miren, tengo la disculpa de la autora principal del texto, no les digo quién. Pero le obligué a que me se disculpara. Aquí está. No digo nombre, pero aquí está la disculpa y esto. Todo está aquí. Bueno, seguimos adelante. Este es de la ENER Iztacala también. Me dieron ahí dictamen otro libro, un mes después, encontré varias anomalías, citas mías, que no me daban los créditos. En otra mi nombre estaba mal escrito, era otro autor. Ahí está, Reyes, SP, Guía para realizar investigaciones sociales. El descuido, por tanto no soy yo. Y envié una carta de protesta a la ENEP Iztacala en el 96. Adelante. Esto es Santo Domingo. Hace rato estuvo el doctor Padilla hablando en el campo de la salud pública, en la UAM Xochimilco. He estado muchas veces en esa universidad desde que se fundó, dando conferencias. Y esto es algo que por vez primero lo saco aquí. Lo tengo todo guardado. No es como ahora los faxes que llegan, las maquinitas. Era 93. Acababan de llegar las computadoras aquí a la UNAM, 1989-90. Cuando llegaron. De pura casualidad me entregaron una fotocopia de un libro de la Universidad de Santo Domingo, de la Facultad de Ciencias Médicas. Y descubrí que se habían apropiado de varios capítulos de mi libro, de la guía. ¿Sí? Y en septiembre del 92 envié un correo. Contestan el 26 de febrero del 93, miren. Todo eso lo guardo como pruebas. Y se disculpó el director de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aquí está. ¿Sí? Así eran los faxes. Muchos de los jóvenes ya no saben cómo eran hoy en día. Carretes.
Lo cual con mucho cuidado porque tiene ya tiene 30 años. Antes de eso, voy aquí antes de me pase a referir de otro plagio de Luc Montagnier, del autor, el descubridor del virus del SIDA en 1981, que le dieron el premio de medicina y fisiología en 2008. Tuve el honor de estar con él cuando me invitaron a dar una conferencia en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que está aquí en San Jerónimo, las instalaciones. ¿Sí? Me invitaron a él en el 88, en agosto me invitaron a mí, intervine después de él, tuve la oportunidad de saludarlo, y la revista CONACYT me publicó mi conferencia, mi ponencia, Aspectos Sociales del SIDA, el CONACYT. Y a él también se le quiso regatear su descubrimiento del virus del SIDA por parte del virólogo estadounidense, no americano. Americanos somos nosotros, estadounidense, Robert Gallo. Se armó una polémica que duró varios años hasta que se decidió que el descubridor era Luc Montagnier del Instituto Louis Pasteur de Francia. Y a él se le otorgó la paternidad. ¿Sí? Estuve con él como ese plagio, directamente. Adelante. Y esa es la tipología que hice. Citas textuales que me plagiaron, citas casi textuales, citas no textuales, párrafos en donde reconozco algo mío, conceptos y frases organizados de otra manera en el texto sujeto a dictaminación. Esto lo utilicé para otros plagios que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Adelante. Bueno, ahí ya se puso la portada. Allí, en ese texto, hago referencia a 3 plagios que me cometieron y la tipología que elaboré al respecto. Y las recomendaciones para elaborar un texto y evitar el plagio. Adelante. Y esto es algo que tiene que ver con un tesista de la Facultad de Ciencias Políticas que en 2005 cometió plagio, se le retiró el título, la mención honorífica, se hizo un escándalo en un periódico, no digo cuál. Yo sabía ese caso, lo busqué en internet y aparece y se lo envié a Carlos y a mi otra colaboradora como respaldo. Aquí está el caso. Yo lo sabía, me invitaron a formar parte de una comisión dictaminadora al año siguiente para señalar los lineamientos para la presentación de las tesis de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Sí? Ahí está. Para que vean la gravedad del asunto. Vamos para adelante. Y esto es el plagio que me cometió el Consejo Técnico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Sí? El 18 de junio de 2007, pues le surgía ya aprobar el plan de estudios de la carrera de Sociología. Le faltaban los programas de los seminarios de titulación 1 y 2 que yo había trabajado desde siempre porque soy el titular definitivo de las materias y el decano de la metodología de esta universidad, con concurso de oposición, y desde hace casi 55 años he impartido esas materias. Entonces me lo pidió el coordinador de la carrera de Sociología. ¿Tienes 2 pruebas? Sí, por favor. Y luego cuando me diciendo, fueron aprobados en el Consejo Técnico, ¿cómo? Solamente le quitaron la contextualización, que son de 2 páginas, de esos 2 programas de seminario de titulación 1 y 2, en donde está toda mi parte epistemológica, porque no está en el formato de los programas de estudio, y se tenía que eliminar, pero todo lo demás adelante. ¿Sí? La contextualización, ahí está la siguiente contextualización. Luego, los objetivos de investigación que yo propuse, y vean ustedes los objetivos que están ya en el programa oficial, que duraron 10 años, hasta 2018. Ahí está exactamente igual, ni una coma le quitaron. Y así está todo lo demás. Adelante. También. Y digo, ¿ahora qué hago? Doy mis programas y digo que son míos, pero van a decir, no, son del plan de estudios, está en la página de la Facultad de Ciencias Políticas. Y adelante. Ahí está todo, exactamente igual, los 2 programas, tal como se
presentaron adelante y pues me dieron una carta de consolación, le digo, que en un proceso de revisión de estudios, no, ningún proceso, esos programas yo los había hecho 2004, 4 o 5 años antes, ¿no? Yo ya los utilizaba con mi propuesta metodológica totalmente distinta a la que hoy prevalece en esta universidad y en todas las universidades de América Latina en cuanto a la metodología de investigación. ¿Sí? Adelante. Este es un caso de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, también. Sí, ahí Carlos me ayudó mucho para descubrir un plagio muy sutil, pero al final se descubrió. Vean ustedes lo que pasó. Eso fue en 2014 cuando me dieron el documento. Me di cuenta que había muchos plagios míos, pero no tuve tiempo de trabajarlos. Realmente estaba abrumado. Adelante. Miren lo que se hizo. Del lado, el plagio textual, del lado izquierdo y el original mío, del lado derecho, ahí está. Así se fueron haciendo todos de manera rigurosa. Adelante. Plagio casi textual. Adelante. Plagio no textual de una idea que se construyó con base en 2 ideas sobre el tema que expongo en 2 libros distintos. Esto me llevó varios días. Digo, esta idea es mía, pero no podemos, no sé dónde está, pero son mis palabras. Y Carlos se dedicó, investiga durante varios días hasta que me dice, sí, son de 2 textos. Aquí está. ¿Sí? Ahí está. Del lado estos del lado derecho son mis libros. Uno era el libro de la guía para realizar investigaciones sociales y el otro, el de investigación social, teoría y praxis. Se los tomaron, los juntaron. Adelante. Ese es el libro. ¿Sí? Adelante. Bueno, esto en el Politécnico Nacional, esto es más grave todavía. En una comisión que me pidieron estar para dictaminar el plagio que había, pues, consentido un director de tesis de maestría de 12 tesis que había permitido que se copiaran capítulos, información sin que se dieran créditos entre ellos, ni de dónde provenía la información. Me pidió el Politécnico Nacional, la Dirección General, participar como asesor externo en el tribunal para enjuiciar a este académico. Van a ver ustedes lo que va a aparecer ahora. Miren, nos llevaron a Yautepec, muy alejados, en secreto casi, todos ahí para discutir este caso, que tengo el resolutivo, porque me encargaron interrogar a ese maestro del Politécnico como asesor externo de la comisión dictaminadora. Adelante. Ahí nuevamente, todas las reuniones que hicimos en secreto, por la grada del caso, porque fue a la Contraloría Interna del Politécnico Nacional, el caso. Adelante. Yautepec, ahí me dan la carta de reconocimiento en mayo, pero vean qué pasó después. Adelante. Me llega a finales de junio un citatorio de la Contraloría Interna del Politécnico Nacional. Ahí está. Doctor Raúl Rojas Sereno, servidor público. Lo que me sirve presentar a sus oficinas para ratificar mi firma y el dictamen. Yo, disculpen, yo no soy servidor público de la Federación, soy de la UNAM. Y la UNAM es autónoma. Si les interesa, vengan ustedes aquí a verme, a mi cubículo. Sí, los puse en su lugar. Pero ahí está. Contraloría Interna. El órgano interno. La gravedad del asunto. Adelante. Este es otro plagio del Politécnico Nacional. Me dieron en diciembre del 2021 un artículo. Y aquí también le pedí apoyo a la maestra Claudia Cotero, porque era tan enredado el plagio, porque el artículo dictaminal se había apropiado de otro artículo con el mismo nombre que estaba en internet, ¿sí? Cambiando algunas cosas. Y eso lo descubrimos con el apoyo de la maestra Claudia Cotero para
Arana Cotero para fundamentar el plagio. Una y otra vez duró varios días. Toda la historia está en el libro que escribí sobre el INEGI. No me detengo más porque es mucho tiempo, fueron varios días de investigación de ese plagio y fui durante varios años miembro del comité de arbitraje de la revista Innovación Educativa del Politécnico Nacional. Por eso me invitaron a dictaminar este artículo. Adelante. Bueno, esto lo descubrí en la ENEPSA, Zaragoza. Sí. Fue en 1993. Y lo peor es que semanas antes había dado un curso para los maestros de esa institución en donde hablé del plagio, de la gravedad de este delito. Y cuando me invitan a formar parte del comité dictaminador, me dan el trabajo escrito de una maestra y de pura casualidad encontré una maestra de la facultad que me dice: Raúl, acabo de publicar esto. Me lo dio, vi el título, vi los primeros párrafos. Esto es igual a lo que me acaban de entregar. Llegando al domicilio, empecé a cotejar los dos exactamente iguales. Llegué, al día siguiente era la prueba escrita oral y le dije a los miembros del jurado: esto es lo que encontré, un plagio. Pero esto no es tan importante, no creo que merezca que nos detengamos. Es muy grave y exijo que se llame primero a la maestra, porque además les di un curso en donde toqué este tema hace unas semanas apenas. Y llamamos a la maestra y ya con todas las pruebas ganadas tuvo que renunciar a la plaza. Le digo: recuerda que hace unos días hablamos de esto. ¿Por qué? Pero esto lo he visto en las redes sociales, que no se ha hablado también aquí. Y tengo que corregir. Me ponen nocturno. Ahí. Una compañera del doctorado de Nayarit. Digo, le comento, este nocturno es de Manuel Acuña, que se suicidó a los 24 años por el amor a Rosario en 1973, y toda la información, y le envió un mensaje al Messenger. Plagio intelectual presente en las facultades políticas. Una estrategia, esto me da risa a veces, porque lo fue en 1996, ¿no? Creo. Sí. Un grupo de 140 estudiantes de todas las carreras, tronco común, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, segundo semestre. Y pues les pido una reseña de un texto y me dicen mis dos ayudantes de cátedra, pues descubrimos que tres estudiantes se copiaron exactamente la misma reseña, pero son 140, va a ser muy difícil. No había como ahora programas de este tipo, nada de eso. Le digo: no se preocupen, ahorita vamos a descubrirlo. Se los digo, pero si son maestros, háganlo. Y dije: miren, al otro día en la clase, compañeros, las compañeras ayudantes me han dicho que han descubierto muchos plagios. Algunos se dejaron copiar, se apropiaron, o tanto fue el que copió como el que se dejó copiar. Entonces es grave y son muchos. Por esta vez lo voy a perdonar siempre y cuando me digan por qué lo hicieron. Entonces espero a todos los que copiaron, que son muchos, ya los tenemos aquí en una lista, porque si no voy a tener que expulsarlos del grupo. Entonces espero en el cubículo con mis ayudantes. Llegamos al cubículo y sorpresa, casi 40 estudiantes formados. Sí lo descubrí, no sabía. Son las estrategias que tenemos que utilizar. ¿Sí? Adelante. Ahí está. Todo lo demás, plagio, adelante. También ahí ya no me detengo más, que esto está en el libro del plagio del INEGI, mis reflexiones sobre el plagio. Adelante. Plagio de mi libro Métodos para la Investigación Social. Esto fue mucho más complicado todavía descubrirlo, porque por el APA, un docente me citó, pero puso hasta el final el APA, otra persona se apropió de la primera parte de esa cita
y se la utilizó en un texto y pues fue un rastreo de varios días, porque además en otro texto se había apoderado completamente de un párrafo mío del libro que van a ver ahorita, de métodos para la investigación social, ¿eh? Y pues le envié 2 correos. Uno sí reconoció que no había citado como debe ser, y por eso insisto, si están citando y la cita es muy larga, varios párrafos, o si están parafraseando, como recomendación yo lo hago, ahorita van a ver en redes sociales, al principio, como expresa Wright Mill en su libro La imaginación sociológica, 2 puntos, ahora en comillas, y comillas en cada párrafo, no el comillas al principio y el comillas hasta el último párrafo, que es lo que se utiliza, pero así se pierde la autoría. Y si son varios párrafos, a la mitad, en el tercer párrafo, siguiendo a Wright Mills, continúa. Y al final ya toda la fuente completa. Si se parafrasea o se cita de manera completa. Esto es romper con las normas. Bueno, aquí pues pongo el nombre de Limón porque le envié 2 correos en diciembre del 2021, no contestó, señalando que corrigiera ese plagio que me había cometido y por eso lo exhibo, ¿sí? El otro contestó y le agradecí porque lo hizo en buenos términos. A Pablo Rico Gallegos, adelante. Ahí está, es bastante largo, miren, adelante. Todo esto está ahí en el libro, es el libro que me plagiaron. Es proposición dialéctica, hace 40 años salió. Es una proposición totalmente diferente a la que hoy prevalece en toda América Latina en cuanto a la investigación. La investigación para mí no es el conjunto de pasos o etapas ligadas mecánicamente, sino el conjunto de procesos específicos vinculados dialécticamente. La investigación también es un proceso sociohistórico y es un proceso objetivo-subjetivo. Ahí lo demuestro con casos concretos de mi práctica profesional, tanto en el Seguro Social, en el Centro Médico Nacional, como en otras investigaciones. Adelante. Es una previsión del filósofo Dussel, que fue el rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En un texto que publicó en La Jornada, se había fusilado la cita clásica de Marx, de la 11ª tesis de Marx sobre Feuerbach. Los filósofos han interpretado de diversas formas el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y yo le digo, pues, ese cita de Marx, ahí está la fuente original, alemana, puse todo. Y en agosto fui a dar una conferencia a la Dirección General de Bibliotecas, Carlos, y aunque ya no me vuelvan a invitar, pues voy a pasar esto, lo que su ex rector hizo aquí, hablando del plagio. Dussel. Siempre he sido así toda la vida. Los créditos también. En ese video de Memorias de un brigadista del movimiento estudiantil del 68, están todos los créditos de que me apoyaron y también de las canciones que se emplearon. Están todos los créditos al final del video, que muchas veces se omite. Bueno, las ediciones piratas de Venezuela y El Salvador. Eso no se ha hablado también de esto. Y estas son las ediciones piratas de las que he descubierto, una en El Salvador y otra en Venezuela. Y esto afecta a los derechos de autor. No están cosidos, están pegados a la calidad, todo esto. Te ponen en la autoría todo esto, pero afecta a los derechos de autor. Como a mí no me interesa, ni tengo ya desde hace 30 años, ni envío al registro de derechos de autor mis obras, no me importa. Original, todo es muy personal, no me importa estar en derecho de autor. Algo que ningún libro tiene en ninguna parte del mundo. Vean cualquier libro ahorita, lo tienen ahí. ¿Qué dice en la página legal? Queda prohibido por los titulares del copyright la reproducción total o parcial de esto. Yo lo que hice, queda permitido completamente, porque los libros son de quien los lee. Y ahí está mi página electrónica, ahí están ya todos mis textos,
queda permitido, desafiando los derechos de autor. Yo tengo los derechos de autor, pero no los derechos de divulgación. Y tuve que enfrentar a 2 editoriales cuando les dije que iba a subir completo los textos. Que no se puede, sí se puede. Demándenme. Una editorial brasileña y la editorial Trillas. Y lo hice. Adelante. En formato de cita Zapa, adelante, mira, está ahí. 8 críticas, estoy en contra del APA. Lo publiqué en ese apartado, se lo envié, este capítulo. Y la manera como se edita en el APA. González Pablo Sarx Nava, Democracia en México, hice una prueba con 8 páginas, puse citas con el APA y otras citas con la forma que yo utilizo, con toda la fuente. Y la gente que ve el APA, si son apellidos comunes sin demeritar ningún apellido, le va a atribuir esa idea al autor que viene leyendo. ¿Sí? Y le hice la prueba con 140 estudiantes, 2 grupos. Por eso lo expongo en el libro que escribí en el 97. Adelante. Bien, lo que está del APA, justamente del APA, López 1993. Y luego pone en otro, Red Mill, 1981. Cuando dijo Red Mill, 1981, Red Mill murió en 1962. Como dijo Freud, 1961. Él murió en 1939. Todas las imprecisiones, adelante. Ahí está, se lo envió al CONACYT, capítulo 6. ¿No contestó? Muchas gracias por su atención. Al contrario, doctor, muchas gracias. Como usted lo dijo, no se pueden resumir en unos minutos 40 años de trayectoria académica. En redes sociales tengo muchos comentarios. La mayoría de ellos son felicitaciones por darnos su punto de vista, no solo como escritor, sino como investigador y académico. Este foro, este simposio, está pensado justamente para discutir académicamente y es la primera conferencia que hemos tenido en los 4 años donde se presenta con evidencias un caso real. Estamos muy agradecidos por la intervención. No sé si alguien de los participantes tenga alguna pregunta, quiera hacer una participación. Ok, le leo algún par de comentarios que nos ponen aquí en redes sociales. Excelente exposición del maestro Rojas Sorianos con el efecto de sensibilizar acerca de las consecuencias del plagio. Nos dicen que es un honor escucharle y mostrarnos su lucha intelectual contra el plagio, el gran mal de la academia en nuestros tiempos. Y por último nos dicen que aplauden su actitud por compartir esta excelente investigación sobre el plagio y las grandes implicaciones. Yo le invito, doctor, no solamente a que esto se quede en la ponencia. Por parte de Infotec estamos interesados en publicar una memoria